cierta arquitectura muy interesante. Entonces lo que han hecho los arqueólogos es, cogen ese estrato y con mucho cuidado lo desbaratan. Claro, primero lo dibujan, fotografían todo, y lo desbaratan con mucho cuidado, como hicieron con el templo, y lo cogen y lo pasan para aquí a un lado, y lo arman como estaba originalmente aquí, lo arman y dejan aquí ver el siguiente estrato. Entonces cuando uno visita esa zona, puede ver tanto un estrato como el otro, porque los dos están ahí, sabiendo que este lo encontramos aquí montado encima de este. Entonces, eso es un tello, es una montaña artificial, una colina artificial que está conformada por distintos estratos, en donde el estrato es una capa de terreno que tiene una edad diferente de las otras que están en un lugar. Bien, ostracón. ¿Un ostracón qué es? Un ostracón bueno, esto que tengo aquí no es un ostracón propiamente, ya les voy a decir por qué. Este sí es un pedazo de arcilla de Israel, de alguna vasija. Se la robó porque allá no se puede sacar nada. De Israel sí se puede sacar algunas cositas. Esto particularmente son regalos que me han hecho allá. Regalos, no es delito. No es delito. De esto hay muchísimo ya, muchísimo. Pero sencillamente es rico guardar un recuerdito particular de una cerámica antigua que no vale la pena ni siquiera hacer una tarea de determinar en qué momento fue hecho, ni cuánto tiempo tiene, ni demás. Pero, ¿qué es un ostracón? Un ostracón puede ser algo así como esto, pero era usado particularmente para aprender a escribir o a dibujar. Es una época donde no existía el papel, mucho en el computador, ¿verdad? Entonces la gente, para aprender a escribir o para enseñar o dibujar, entonces cogían pedazos, no necesariamente cogían un pedazo, puede ser que cogían una vasija completa, y ahí escribían y dibujaban. Con el paso del tiempo se rompió y entonces hoy se encuentran pedazos de cerámicas con inscripciones. Eso es un ostracón, ¿sí? Algún pedazo aquí. Aquí mostramos uno de esos ostracones en las escrituras que se dan. Papiro. El papiro, aunque la mayoría conocemos, más adelante les voy a mostrar una diapositiva para ilustrar un poquito más acerca del papiro. Por ahora digamos que el papiro era la especie de papel que existió en una época, una forma de papel, era el lugar donde se escribía, la plataforma donde se escribía. Nunca el papiro fue la única opción para escribir. Sencillamente el papiro fue una de las opciones, y por largo periodo fue la opción más usada, no la única, sino la más usada. Se escribía sobre papiro, se escribía sobre cueros, se escribía sobre pergaminos y se escribía sobre piedras, incluso se llegó a escribir sobre metal. Vamos a encontrar algunas hojas metálicas sobre las cuales también se escribió. De ello hablaremos Dios mediante mañana, que nos vamos a concentrar un buen rato en Qumran y vamos a recorrer Qumran y mirar todo lo de Qumran. Entonces allí nos concentraremos, les mostraré también algunas cosas metálicas que se encontraron. Códice. Códice es un término muy importante que ustedes deben manejar, espero que ya algunos seguramente lo manejan, pero para que homologuemos el criterio, que sepamos. Todos los textos bíblicos, cuando se escribieron originalmente, vamos a suponer que Samuel escribió, es lo que escribió Samuel. Vamos a suponer que el profeta Ezequiel escribió. Entonces, cuando el profeta Ezequiel escribió, incluso todo el Nuevo Testamento, cuando Juan escribió el Apocalipsis, cuando los evangelistas escribieron los evangelios, etc., todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento se escribió en rollos. En rollos. Es decir, solamente una pieza larga y allí se escribe. Ya después les voy a mostrar los rollos y demás. Por ahora no, porque no estoy definiendo rollo. En el siglo I, finalizando, ya más propiamente en el siglo II, se empezó a usar lo que se va a llamar códice. ¿Qué es un códice? Es la primera forma de cuaderno o de libro. Es decir, cuando ese gran
se empezó a cortar por hojas y se argollaba. Claro, no nada tan sofisticada como lo hacemos hoy, pero aquí podemos ver un ejemplo de un códice. El códice son hojas, se le ponían tapas que podían ser o de madera o de cuero, en algunos casos también metálicas, y se argollaba generalmente con cuero, o sea, como tejiendo. Entonces fue la primera forma de cuaderno que apareció. Esto comienza a aparecer de una forma muy minúscula sobre el siglo I, a finales del siglo II, comienza a aparecer, pero no fue algo que tomó una gran fuerza, todavía no. Entonces, ningún rollo del texto bíblico se alcanzó a escribir en códice, ninguno, ni en Antiguo ni en Nuevo Testamento. Incluso, les dije hace un momento, si Ezequiel escribió en rollo, no en códice. Pero, acuérdense ustedes que lo que escribió Ezequiel, si fue que se reescribió, se hicieron después copias y copias y copias y copias. Por ejemplo, la mañana que vamos a mirar Qumran en detalle, vamos a ver todo lo que se encontró en Qumran, que es una cosa riquísima y maravillosa. Todos son rollos. En Qumran no encontró ningún códice. En la época no había códice. Y eran muchas copias de los libros, pero todo en rollos. ¿Vale? El códice para textos bíblicos va a aparecer solo hasta el siglo V y siglo VI después de Cristo. Es decir, cuando empezamos a encontrar copias de los textos bíblicos en forma de códice, solo va a ser hasta el siglo V y VI después de Cristo. ¿Vale? Y entonces, dicho sea de paso, aquí un dato, a veces se los va a sonar a nombre de la verdad con Navi. Tengan mucho cuidado porque tenemos una maña cuando uno dice, por ejemplo, primera de Corintios, segunda de Corintios, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, y después uno dice primera de Reyes, segunda de Reyes, primera de Crónicas, segunda de Crónicas. No, cuidado. En el Nuevo Testamento uno dice primera de Reyes, primera de Corintios, segunda de Corintios, porque se refiere a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta de Juan a la iglesia, la primera carta de Pedro a la iglesia. En el Antiguo Testamento no se dice primera y segunda, porque en el Antiguo Testamento todos son rollos, o más adelante lo vamos a llamar libros. Entonces en el Antiguo Testamento es primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Macabeos, segundo de Macabeos, primero de Crónicas, segundo de Crónicas, primero de Samuel, segundo de Samuel. ¿Vale? Nunca hayan primera en el Antiguo Testamento. ¿Vale? Ese ya. Bien. Códice. Ya lo tenemos. Ahí falta uno. Ah, Estela. Estela, ¿dónde está Estela? ¿Vino Estela o no? La dejé en la casa. Cuando hablamos de códice, hablamos de la forma de archivo. Entonces, efectivamente, códice no solamente se refiere a textos bíblicos, sino se refiere a todo tipo de escritura antigua en forma encuadernada. Porque ellos lo manejan esta parte de simbología, o sea, no tanto la forma, sino lo que hay, Sí. como algo parecido a los jeroglíficos, sino que se dice porque viene como el código, por decirlo así. Sí, como sí. la aparición de la Segunda Padre. Sí, es cierto. Aquí cuando estamos terminando el glosario nos referimos a la terminología en la arqueología. Esto en realidad aplica a toda la arqueología, pero para nuestro caso es muy importante la arqueología bíblica. Es cuando nosotros, es cierto lo que estás mencionando, aquí cuando hablamos de códice nos referimos a la forma de archivo. Solamente aquí sí es diferente al concepto que se maneja. Bien, Estela, ¿dónde está Estela? ¿Aquí no? No está Estela. Está tomando tinto. Bien, les voy a definir qué es Estela. Estela es una señora que cuando uno está hablando se para a tomar tinto. No, Estela es un monumento conmemorativo que se levanta a manera de pedestal. Aquí hay un ejemplo, aunque esta está caída, esta estela, pero esto fue hecha para que estuviera en pie. Entonces la estela es monolítica, es sola piedra. un solo elemento, una sola piedra. Generalmente es piedra, ¿sí? Y
era como lo que encuentra hoy uno en las estatuas, en los monumentos cuando uno va a los pueblos, que hay una estatua y debajo hay una placa que dice, aquí estuvo el prócer no sé qué en el año 1000 no sé qué, y entonces hizo esto y ganó tantas batallas y no sé qué. Eso es una estela. Esa era la idea en esa época. Es muy similar a lo que hacemos hoy en esas placas conmemorativas. Y se levantaba de esta manera. Bien, este pequeño glosario, algunas otras palabras surgirán, pero en realidad he tratado de recoger como las que más, como que, si yo me pongo a decirles, y entonces encontré una estela, y la gente dice que aprendí que era una estela. Entonces ya manejando este glosario un poquito, ya nos queda más fácil acercarnos. Porque resulta que cuando vamos a abordar todos los descubrimientos y demás, vamos a mostrar los trapones que se han encontrado, vamos a hablar de los papiros, vamos a hablar de las estelas. Miremos aquí, creo que aquí se me saltó. ¿Ya fue por allá? Bien. No, todavía no lo va a hacer propaganda al diplomado, lo va a hacer propaganda más ratico, todavía no. Bien. En arqueología han surgido dos grandes escuelas arqueológicas. No son las únicas, pero son las que mandan la parada. O sea, en torno a esas dos escuelas es que gira todo. Hay dos grandes escuelas. Importantísimo también que las conozcan. Las escuelas se llaman maximalismo y minimalismo. Maximalismo y minimalismo. Significa o vienen de máximo y de mínimo. ¿Sí? ¿Qué es lo que plantean estas dos escuelas? ¿Qué son? Son los dos polos opuestos, son los dos extremos. ¿Qué dice el maximalismo? El maximalismo coge el texto bíblico como fuente de historia y como fuente confiable, absoluta, de datos y de circunstancias y de acontecimientos. Se llama maximalismo porque significa que todo lo que está narrado en el texto bíblico ocurrió, y ocurrió así tal como lo dice la Biblia. Es el maximalismo. También o podríamos llamarlo, se van a conocer como escuelas conservadoras. Los conservadores plantean así. El minimalismo dice: la Biblia no sirve para nada en estudios científicos. Es decir, los minimalistas pretenden, afirman según ellos, que nunca leen la Biblia y no les importa la Biblia, para nada. Que ellos, la Biblia no es una fuente histórica, la Biblia está llena de errores, la Biblia está llena de fallas, la Biblia está llena de mitos, la Biblia está llena de no sé qué, de falacias, de metáforas, de no sé qué. Entonces, no, la Biblia no es un referente para nosotros para nada. Les presento aquí tres personajes muy importantes. El más importante de todos es este. No, Israel Finkelstein, el que está aquí arriba. Israel Finkelstein es un personaje supremamente importante, reconocidísimo y muy valioso, un valor muy grande. Y entonces, dicho sea de paso, aquí les voy a dar una propaganda que a algunos les puede interesar más adelante. ¿Quién es este personaje? Él es un arqueólogo, es el director de las excavaciones de todo el norte de Israel, de la región que se conoce como el Reino del Norte, lo que fue el Reino del Norte, la Samaria y todo eso. Él es el gran director y él es el gran descubridor de cosas tremendísimas. Si ustedes buscan su nombre, métanlo por molestar en Google y no van a poder nunca terminar de ver todo lo que ha hecho, todo lo que ha escrito, todo. Lamentablemente para nosotros, para él, lo lamentable es que nosotros no sepamos hablar inglés. Para nosotros, lo lamentable es que él todo lo publica en inglés. ¿Sí? Algunas cositas de él las tenemos traducidas al español. Él va a pegar durísimo, o sea, su gran golpe, su golpe maestro, se encuentra consignado en un libro titulado La Biblia Desenterrada, de Finkelstein. Y él es la cabeza principal de lo que vamos a llamar el minimalismo. Minimalismo. O sea, Finkelstein es de los que, si usted
no está seguro de lo que cree, no se ponga a leerlo. Si usted no está seguro dónde está parado, no lea a este hombre, porque lo va a poner a llorar. ¿Sí? Él es absolutamente escéptico, él le lleva la contraria a todos los que llevan el texto bíblico, pero ha hecho unos descubrimientos y ha hecho un trabajo y unos aportes supremamente valiosos. ¿Cuál es la propaganda? Que este hombre tiene un trabajo muy interesante ahí en toda la región del norte y recibe todos los años voluntarios que se quieran hacer arqueología con él. Pueden pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Les dan comida, les dan dormida, no les pagan salario y están allá trabajando en arqueología, ayudando a escarbar, a mirar, a untarse de tierra y todo lo demás. Como ese trabajo que hace Finkelstein, hay varios ejercicios posibles. No solamente con él, hay varias personas que nos acompañan. Lastimosamente, por la situación de que Finkelstein no habla español y que ir a tener esos espacios con personas que están traduciendo todo eso se vuelve muy aburrido, entonces no tenemos a Finkelstein dentro de nuestra nómina de profesores en Israel en el diplomado, lamentablemente. Eilat Mazar, arqueóloga, que en paz descanse. Tampoco está no en tiene paquete. nada que ver con esa foto ni con ese abrazo. Gracias a Dios alcancé a lograrla. A los 2 años de esa fotografía falleció el año pasado. El año pasado falleció. Esta mujer es sumamente interesante. Ella es la que ha dirigido, o la que dirigió durante mucho tiempo, las excavaciones en la ciudad de David. La que hace un momento les decía que en la ciudad de David, usted llega allá y se la presentan como ciudad de David y por todo lado el nombre y todo, pero hay arqueólogos que, Finkelstein entre ellos, que no creen ya mucho que esa sea la ciudad. ¿Por qué? Porque como él no ha encontrado nada que diga que David sí existió, entonces él no cree en David. Él es, por ejemplo, de los radicales, no cree en David, no cree en Salomón, hasta que él encuentre algo. Entonces, pero Eilat Mazar estuvo al frente de los equipos que trabajaron arduamente en la ciudad de David, y de los últimos descubrimientos que alcanzó a hacer, o hallazgos de Eilat Mazar, estuvo el sello de Ezequías, que más adelante les muestro y les explico un poco más, y el sello del profeta Naví, del Naví del profeta Isaías, que es de los últimos hallazgos que tuvo. Estuvimos hablando eso fue, cuando tomamos esta foto hace 3 años, hacía 6 meses había encontrado el sello el sello del profeta Isaías. Ella no representa el maximalismo, no lo representa, pero está mucho más cerca del maximalismo que Wittgenstein. ¿Sí? O sea, Wittgenstein sí está definitivamente al otro extremo, pero ella sí realmente estaba muy... Es decir, para ella sí los relatos bíblicos son importantes y entonces ella investigaba sobre la base de relatos bíblicos. ¿Sí? Por lo menos hacía eso. Interesante, estos 2 personajes, Wittgenstein y Mazar, amiguísimos, se querían muchísimo, pero peleaban todo el tiempo. No, ninguno de los 2 aceptaba lo que el otro, pero eran amiguísimos y se querían mucho. Bien interesante eso, que sea un modelo también para nosotros. Claro. El problema es que nosotros no creemos en el que piensa igual que nosotros. Ya lo hacemos el todo y todo, ¿no? Bueno, no, a ellos muy interesante. Y el tercer personaje que está aquí al lado, no sé si algunos ya lo conozcan, este es un poquito más famoso en nuestro contexto ahorita, sobre todo los que se han metido a hacer los cursos de Moriah y han visto todo esto. Bien, Adolfo Reimann. ¿Quién es Adolfo Reimann? Él es judío, de familia, de raza, de sangre, todo judío, nació en Argentina, por lo tanto su idioma natal es el español, pero pues habla todos los idiomas que usted quiera. Él sí es profesor nuestro en el diplomado de Israel. ¿Quién es Adolfo Reimann? Es actualmente el director del Museo del Rollo, lo ha sido por los últimos 25 años. El Museo del Rollo es donde reposan todos los rollos de Qumran. Él es el curador de los rollos, es decir, es el papá de los pollitos. Él es una de las máximas autoridades en el mundo hoy sobre Qumran y sobre el rollo de Qumran. Y él es antropólogo, él no es arqueólogo, pero pues un antropólogo metido en el mundo de la arqueología y la teología.
ha escrito bastante libro en español, muy interesantes. El último, un texto de La Casa al Templo, creo que se llama, muy bueno, que cuenta toda la historia del templo, una manera muy interesante. Lo pueden ver. Bueno, él nos acompaña en el diplomado, en unos buenos recorridos, en unos buenos espacios. Pero lo importante dentro de la línea de las escuelas es que, digamos, es un poco lo que podríamos llamar un poco de centro, ¿sí? O sea, que está ahí más o menos como Petro, más o menos, sí, o sea, sí por la izquierda, así, acá, Mazares, un poquito, miren las mechas y todo así, más ahí. Bueno, Adolfo Rodas es un poquito como de centro, ¿sí? El hombre, digamos, él no anda en plan ni de defender ni atacar la Biblia, no le preocupa mucho, pero como él trabaja concentrado en el tema de los ríos del Mar Muerto, por supuesto que para él el tema del texto bíblico es vital, es importantísimo. Y bueno, hay un secreto aquí entre nosotros que siempre lo pasamos cuando lo escuchamos a él. Todos los que terminan de hablar dicen, ¿seguro que este tipo es judío, este tipo no es cristiano? Porque la manera como habla el cristianismo es impresionante, o sea, es muy alentador escucharlo hablar de muchas cosas. Bien, ellos representan escuelas muy importantes en el ámbito de la arqueología, que es importante que ustedes las distingan. ¿Por qué razón? Porque aquí no se trata de decir quién tiene la razón. Venga, entonces, ¿quién tiene la razón de todos? No, todos y ninguno, todos y ninguno. Entonces viene el momento de que sepamos lo que pasa con la arqueología. ¿Qué pasa con la arqueología? Empezamos a escarbar en un lugar, lo que sea, y escarbando nos encontramos esto. ¿Qué encontramos? Esto lo encontramos. Esto que encontramos es claro, es concluyente, es definitivo, es concreto. O sea que, pues esto. Resulta que ahora vienen una cantidad de preguntas que son las que nos angustian. ¿Y qué es eso? ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién lo hizo? ¿En qué año lo hicieron? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirvió? ¿En qué lo utilizaron? ¿Quién lo utilizaba? Todo eso, a partir de esto es lo único concreto. Todo lo demás serán hipótesis. Serán hipótesis. Serán ideas, serán intuiciones. Entonces llega alguno que dice, uy, esto es del siglo VI, otro dice, no, soy del 8. No puede ser del siglo VIII, porque el siglo VIII todavía no era tan rojo, era más blanquito. Resulta que puede estar rojo, no porque era del siglo VII, sino porque se expuso a ciertos químicos, no sé, por cualquier razón puede estar más rojo. Pero vienen todas las hipótesis del mundo. Y ahí es donde se encuentran los grandes problemas. Venga, ¿qué significa esto? ¿Por qué? ¿De qué sirve? Hace un momento les contaba sobre la tablilla donde se encontró el tetragrama, ¿verdad? Una de las grandes discusiones que hay hoy en día es ¿de qué año es? ¿En qué siglo la ubicamos? Si lo ubicamos en el siglo XIII, como lo dijeron los primeros proponentes, tendríamos que aceptar que ya para el siglo XIII los hebreos escribían. El primero que reaccionó, y ahí sí perdónenme, pero yo admiro, aprecio y respeto, y lo sigo respetando muchísimo, a Finkelstein, pero aquí sí dije no, pero todo por más genio que sea, uno termina embarrando en algún momento de la vida. Estoy hablando de que eso fue hace 20 días, no hace un mes todavía. Se encontró aquí en la tablilla de plomo. Los que la encontraron dijeron, se encontró el tetragramatón del siglo XIII a.C. Finkelstein no alcanzó a leer la noticia, y claro, como él es minimalista y él es de los que radicalmente los hebreos no escribieron, y mucho menos en el siglo XIII, y todo eso no, entonces solo fue que hubieran dicho, ¿verdad? Y salió a hablar como perico una cantidad de cosas así. Pero espere, yo quería estar en la vecina fresco, mano, espérese el artículo para que reaccione. Pero empezó a criticar y a decir 20.000 cosas, y dentro de eso hizo una pregunta que es muy legítima, que la vamos a tratar en un momento, se la voy planteando de una vez, es ¿y será que ese sello sí es legítimo?
Venga, si usted no lo ha estudiado, no siembre la duda. Si usted cree que de pronto no es legítimo, vaya y estudie. Cuando se pronuncie, pronúnciese como usted se sabe pronunciar, muy bien. Pero él apareció y dijo una cantidad de cosas que me dejaron, que sencillamente, ¿qué fue lo que pude ver? Que se asustó con el hallazgo, está asustado, tiene miedo de lo que pueda pasar ahí, pero bueno, eso no importa realmente. ¿Qué es lo que me interesa que sepan ustedes? Miren, no estamos para resolver los problemas. Porque allí también se comprobaría que la historia bíblica puede comenzar desde Abraham. Sí, desde donde la historia bíblica puede empezar, eso de pronto con el hallazgo no tanto es de Abraham, pero sí es de Moisés. Más bien desde Moisés podría arrancar, si esa tablilla tiene razón. Pero ¿qué es lo importante para nosotros? No es que resolvamos los problemas. No es que el curso va a terminar diciendo la posición que debemos tomar. No. Aprendamos a entender que hay muchas posiciones. ¿Qué es lo importante el día que a usted se le ocurra decir yo estoy más de acuerdo con esto que con esto? Nunca lo hagan de manera intuitiva, dogmática ni apasionada. Hágalo de manera racional. ¿Qué significa eso? Cuando usted quiera exponer una idea, expóngala con argumentos. Con argumentos. Dime. Estos hallazgos, claro está, por la antigüedad, pues tienen que ser tratados con sumo cuidado. Pero me imagino que para datar fechas, me imagino que utilizarán la paleontología y la pruebas de carbono y cosas de ese estilo. Entonces, me imagino que, aunque usted dice que el artículo no ha salido, me imagino que a la hora de ellos fechar un hallazgo de esto, me imagino que tendrán fundamentos para poder decir realmente a qué posiblemente tiempo corresponderá, ¿no es cierto? Claro, porque una persona puede decir, no, esto es viejísimo, me hacen el examen y resulta que no es tiempo. Entonces, hay que esperar que esto Por eso, frente a un hallazgo, lo más prudente es eso. Queremos saber que salgan los resultados, pero no solamente eso. Ningún resultado es totalmente concluyente. Porque, ¿qué ocurre? ¿Quién escribe el artículo? Lo escribe quien encontró el hallazgo, quien encontró el objeto. Y en eso también tenemos que tener conciencia nosotros de una cosa. Y es que todo el que encuentra algo, o mejor dicho, todo el que busca, quiere encontrar cosas muy importantes. ¿Quién no va a querer encontrar una cosa bien importante? Entonces, todo el que encuentra algo, lo primero que hace es tratar de ver en eso algo muy importante. Algo muy importante. Entonces, generalmente va a escribir proponiendo cosas muy radicales. ¿Qué pasa en este tipo de cosas? ¿Cuál es el proceder correcto en el ámbito académico? Espero la publicación, analizo la publicación, analizo el objeto y hago una contrapropuesta. Y eso es lo que va a pasar con todo. No hay ningún solo objeto que haya sido encontrado y solamente cuente con la primera propuesta hecha. Siempre hay posiciones diferentes. Eso siempre va a ocurrir. Dime. Doctor, pero con base pues en varias cosas que nos ha dicho, ese documento que sale de que encontró el elemento no va acompañado, como usted cuando dijo al comienzo, de ese apoyo de esa otra ciencia, en este caso particular, por ejemplo. El documento trae como soporte que se le hizo ya la evaluación y valoración por el método del carbono 14 y él da un porcentaje del 99.9% de que efectivamente corresponde al siglo X antes de Cristo. ¿Ese documento no salía así? No, miren, todos los métodos que tenemos para determinar la edad de un documento o de un objeto tienen unos márgenes de error. No hay ningún método que sea capaz de determinar de manera absoluta una fecha. Y por supuesto, mientras más antiguo, el margen de error puede ser mayor. ¿Sí? Entonces, por eso cuando la persona escribe el artículo, puede tomar dos opciones. O da el margen de error, dice, este objeto podría estar entre el siglo XIII y el siglo XII,
o puede casarse con una opción de acuerdo al interés que él tenga de publicación y dice esto es del siglo XII por alguna razón particular que él tenga, ¿sí? Eso puede ocurrir. Entonces siempre estamos sujetos a eso. En esto hay muchísima especulación, muchísima. Dime. Disculpa. No, tranquilo. Pero para un poco para responder, decía yo el tema de frente al tema del carbono, ¿no? Entonces, lo que tú decías, a veces no puede ser tan preciso, porque se han hecho estudios, por ejemplo, de cómo hay ciertos objetos que han absorbido carbono ahora. Han tenido un evento de absorción de carbono que no se espera, u otros que realmente no se espera que tengan una adaptación tan alta y verdad que sí. Entonces el tema hoy, cuando la ciencia ha avanzado tanto, también descubre que pueden haber errores, fallos por múltiples circunstancias, aunque también se están abriendo a otras formas de datar los elementos, ¿no? Ya no solo el carbono 14, sino hay otras formas. Entonces, Ha pasado que nos pasa que un objeto es sometido a un método para determinación de la antigüedad y se arroja un dato y se somete a otro método y el dato es ostensiblemente diferente. Pero ha pasado, por ejemplo, con el carbono 14 suele pasar que se somete a prueba este objeto y en 20 años se vuelve a someter a prueba con carbono 14 y da un dato, arroja un resultado diferente al que arrojó hoy. Pasa también. Entonces, eso siempre está totalmente expuesto a distintas posibilidades. Nunca es radical. ¿Tú querías decir algo? no. Doctor, entonces, digamos que ante estos interrogantes, ¿quién y cómo resuelve cuando son muchos los interrogantes? Explico. Conocemos que la doctora Aile estuviese en vida y con base en esto hubiese tres conceptos diferentes. De pronto cojo esta imagen y entonces el doctor Adolfo hace una referenciación de su experiencia, porque finalmente lo que en los documentos aparece es la experiencia, ¿no? Habré de entender que se acompañarán de pronto de algunos métodos científicos, pero dentro de esa disparidad en los resultados, entonces ¿quién dirime, quién tiene la razón? Sí, nadie. Y no tiene por qué resolverse. No tiene por qué resolverse. El lector toma la decisión. ¿Qué es lo que hace que una hipótesis sea seria o no? Lo mismo que les vengo diciendo hace un momento, los argumentos. Los argumentos. No es suficiente con decir esto es así o esto es así. ¿Cuáles son los argumentos que hay para poder determinar eso, para poder llegar a esa conclusión? Y el lector final es el que toma la decisión. El problema es que todos somos lectores finales. Entonces tú puedes leer un artículo, exactamente el mismo artículo que yo leo, y tú llegas a una conclusión diferente a la que yo llego después de leer. Por eso le estoy diciendo, no se trata de que resolvamos los problemas, no se trata de que decidamos quién tiene la razón o quién no. Se trata de que sepamos que en este mundo, en el mundo de la arqueología, lo mismo que pasa en la historia y en fin, todo lo que es las ciencias humanas, por no decir que las ciencias exactas también. Fíjate tú cómo incluso las matemáticas, muchos de los postulados de Albert Einstein han sido replanteados. Y Albert Einstein mismo replanteó muchas de las cosas que se creían hasta el momento. No hay ciencia exacta y no hay por qué estar absolutamente de acuerdo en un fenómeno. Cuando hay un problema médico, llaman a junta de médicos para ver qué hacemos. Y llegan 3, 4, 5 médicos y cada uno opina diferente. En la Corte Constitucional plantean un problema y se agarran, bueno, la Corte sí es lo más caricaturesco que hay, pero sí, no hay forma de decir que hay absolutos en estas cosas. Entonces, si uno como lector lo que tiene que aprender es asumir una mentalidad crítica. Y por supuesto el conocimiento nos va dando más elementos para poder llegar a conclusiones. Ya te doy la palabra. Bueno, y entonces, por ejemplo, ahorita que nos habló de los hallazgos del primer templo, ¿sí? ¿Cómo saben que es del primer templo? O sea, si no hay convergencias, o si hay algunas convergencias a pesar de las diferencias de posturas. Sí, por supuesto que
hay cosas en las que hay unos rangos, unos márgenes de error supremamente grandes, pero hay otros en los que los rangos de error son muy cortos. Por ejemplo, una de las determinantes interesantes para determinar ciertas épocas lo constituye la arquitectura. La arquitectura tiene estilos que fueron desarrollados en unos momentos específicos y eso es fundamental. Entonces, cuando tú encuentras una columna construida con determinados capiteles, con determinados detalles, pues puedes establecer exactamente de qué periodo correspondía. Entonces esto se puede establecer, número uno. Número dos, también existen las fuentes externas. Es decir, cuando otras fuentes también dan cuenta de lo mismo que estamos dando cuenta aquí, entonces entre varias fuentes corroboran un acontecimiento y nos pueden datar mucho más fácilmente. El problema es cuando encontramos objetos totalmente aislados de referentes. Ahí es donde, por ejemplo, esa tableta de plomo de la que tanto estamos hablando, es un problema determinar porque no tenemos otros referentes que nos ayuden a determinar. Entonces, no siempre, no con todos los hallazgos se corren los mismos riesgos. Hay hallazgos que tienen muchos más riesgos que otros. También hallazgos que están exactamente puestos en el sitio donde estaban, entonces se puede establecer con claridad. O por ejemplo lo que ha pasado con estas excavaciones en el proyecto de tamizaje que se está haciendo del templo, donde se pueden encontrar entonces el tema numismático. Entonces cuando encontramos monedas, entonces por ejemplo, aunque lo voy a mostrar más adelante, pero he traído algunas muestras de monedas para que podamos terminar. Y por ejemplo, mira, aquí en mi mano tengo una moneda del siglo II, del año 198 después de Cristo, del emperador romano Caracalla. Esta es original, esta es una moneda original, esta no la voy a dejar tocar, les voy a dejar las réplicas. No. Pues sí. Esta es una moneda original de un denario. Tenemos otras que son una réplica. Bueno, la verdad es que esas tampoco se deben dejar tocar mucho porque también son difíciles de conseguir aunque sean réplicas. Pero por ejemplo, cuando encuentran una moneda del emperador Caracalla, que ya se sabe por todas las fuentes, pues su periodo de gobierno, pues se sabe de cuándo esta moneda. Porque Caracalla no iba a sacar monedas de Nerón. Claro. Caracalla saca monedas de él. Y los que vienen después sacaron monedas de ellos. Entonces, pues esta moneda claramente puede establecer el periodo. Claro. ¿Ves? No es lo mismo con cada objeto. Trata de darme la precisión que estoy dando con esta moneda, trata de dármela con este pedazo de cerámica. ¿Ves? Es muy complicado. Entonces, tenemos esas dificultades. Sí, es que cada hallazgo puede generar, digamos, una serie de especulaciones, de hipótesis, pero también, digamos, hechos muy contundentes, donde no hay margen ni de error ni de dudas, no. Eso fue así. ¿Se han dado esos casos también? sí, claro. Qumran. Y frente a eso, cuando son, digamos, esos rollos, esos textos, que de alguna manera podrían afectar, entre comillas, ciertas doctrinas, dogmas que la Iglesia por miles de años ha establecido como fe, esta ciencia de alguna manera podría nutrir, enriquecer y fortalecer la fe. Pero hasta qué punto un hallazgo, digamos, puede ser avalado o no por la misma Iglesia. Miren, voy a seguir insistiendo en lo que había planteado. No se preocupen por el tema de la fe con respecto a la arqueología. ¿Qué pasa? Cuando se encontró Qumran, incluso todavía hoy, no falta el que diga que en Qumran se encontraron muchas otras cosas que el Vaticano las tiene guardadas y no las deja ver porque son cosas que destruyen la Iglesia Católica. Hombre, esas son puras tonterías que no vale la pena que nosotros nos ocupemos en ellas. Primero que todo, por ejemplo, en hallazgos como Qumran, Vaticano no tiene nada que ver, ni nunca tuvo que ver ni nada tiene que ver, pero hoy hay quienes siguen afirmando eso. ¿Sí? Qumran es un hallazgo maravilloso. Y para tranquilidad nuestra y emoción, si se quieren, aunque Qumran viene mañana, pero los hallazgos no afectan las doctrinas.
Ahora, por ejemplo, hay un caso interesante. El Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas. ¿Saben? Hace unos 15, 18 años pegó ese tema del Evangelio de Judas durísimo. El hallazgo del Evangelio de Judas acabó con la Biblia, acabó con el Nuevo Testamento, acabó con los Evangelios, acabó con la iglesia, acabó con todo el mundo. Y claro, hay gente que lo dice. Miren, hagan un ejercicio sencillo. Hoy por hoy. Copias parciales o totales del Nuevo Testamento. Del Nuevo. Copias antiguas, estoy hablando. Estoy hablando de copias buenas de toda la Trinidad. Manuscritos antiguos. Solo en los Evangelios, no estoy hablando de todo el Nuevo Testamento. O sea, no hablo de las epístolas de Pablo ni Apocalipsis. Solo en el Nuevo Testamento, hoy en día tenemos más de 500 copias parciales o totales de los Evangelios. La más antigua que tenemos hoy data del año 80 después de Cristo. De eso hablaremos más adelante. Ahí tenemos algunos datos de interpretación. El último papiro encontrado, el último documento, la última copia antigua de un evangelio encontrada hace poquitico, estaba envolviendo una momia. La habían usado para volver una copia del evangelio de Marcos. Y es hoy la copia más antigua, según algunos afirman, que podemos tener. Resulta que hace como 15, 20 años, qué sé yo, se encuentra el Evangelio de Judas. Sí, es verdad, es un hallazgo arqueológico, interesantísimo, muy chévere. Sí, todo. Escuchen bien. Una copia encontrada en Turquía y data del siglo IV. Y entonces la gente que odia la Biblia se va a decir: acabó con la Biblia, acabó con la iglesia, acabó con el Vaticano, porque se encontró una copia del siglo IV encontrada en Turquía. Tenemos 500 copias desde el año 80 encontradas en todo lado, pero esa única copia vale más que todo lo demás. ¿Por qué? Una ocasión me invitaron a una universidad, era una facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Me hicieron una pregunta a la cual me invitaron a que diera una conferencia. Dijeron: profesor, queremos una conferencia donde usted nos demuestre científicamente que Dios existe. Consciente de que es un grupo no de religión, no de teología, son comunicadores sociales y periodistas. Entonces, ¿usted es capaz de demostrarnos científicamente que Dios existe? Y le dije: sí. Listo, lo invitamos. Llegué a un auditorio de 200, 300 jóvenes, no sé. Entonces vengo a hablar. Entonces comencé diciendo lo siguiente: muchachos, yo estoy aquí porque ustedes me invitaron. Yo no vine porque yo quiero, como diría por ahí cierto amigo, yo no vine porque quise, sino porque me llamaron. Yo vine porque ustedes me invitaron a dar un tema que ustedes me solicitaron. Me han preguntado si hay evidencias científicas de la existencia de Dios. Entonces yo vengo a decirles que sí, hay evidencias científicas de la existencia de Dios y se las vengo a presentar. Escúchenme algo, no vine a convencerlos de que Dios existe. No vine a eso. Vine a responder a su pregunta. ¿Y por qué no los vengo a convencer? Por una razón muy sencilla. Escúchenme bien. La razón no está en la verdad, sino en el corazón. Eso significa que cada uno cree lo que quiera creer. Cada uno cree lo que quiera creer. Cuando yo termine mi conferencia, después de haberles mostrado a ustedes todas las evidencias científicas de que Dios existe, no va a faltar el que me dice: no le creo a sus hipótesis. Yo no voy a decir: me resbala. Yo no vine a que usted me creyera, vine a responder la pregunta que ustedes me hicieron. Los argumentos que les voy a presentar son discutibles, sí, desde ya les digo, son discutibles. Pero vengo a mostrarles que sí hay argumentos. Discutibles o no, pero los hay. Ya eso. La verdad no está en la razón, la verdad está en el corazón. Cada uno cree lo que quiera creer. Por eso es que hay tantas hipótesis. Porque alguien mire, se encontró una estela en Dan, que la vamos a ver, que habla de la casa de David, pero claramente la estela es del siglo IX antes de Cristo. Entonces los escépticos dicen: eso no muestra que David existió.
tiene razón, eso no demuestra que David existió. Pero es un argumento bastante fuerte para creer que David sí existió. Sí, pero como a mí no me gusta, yo no creo que David haya existido. Ah, bueno, sí, ¿qué puedo hacer? ¿Qué hago yo? No hay forma. Entonces, miren, no se preocupen por ese tema. Ningún documento que nosotros encontremos va a acabar con la iglesia. Ningún documento. Cualquier cosa que encontremos permitirá discutir ciertos criterios, ciertos conceptos, ciertas ideas, pero nada de facto destruirá la iglesia. No se preocupen por eso. A mí me están mirando rayado, ustedes no puedo dar la palabra, hermano. Tomen otra de las preguntas. Ahorita al regreso. Bueno, vamos a hacer un receso media hora para que puedan que descanse un poquito la silla. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo van? Súper. Bueno, Yo me salgo para que me digan la verdad. bueno, si vamos a hacer entonces un receso, igual genial. si ustedes consideran que hayan personas interesadas que puedan venir mañana, les cuentan, porque mañana vamos a estar todo el día y todavía podemos recibir algunas personas que estén interesadas, porque mañana vamos a seguir con el proceso de profundización. Volvemos en media hora, no se vayan a ir todavía, ¿listo? Regresamos. Yo también les quiero entregar unas fichitas para que conozcan algo más de la facultad, de la especialización. Pues allí hay 2 cafeterías, allí quedan los baños. No sé si al regreso